Joe Biden anula política que suspendió entrada de inmigrantes que pudieran convertirse en carga para el sistema de salud. La Casa Blanca anunció este viernes que el presidente Joe Biden revocó una orden emitida por Donald Trump en octubre del año pasado que suspendía la entrada de inmigrantes que a juicio del gobierno pudieran convertirse en una carga pública para el sistema de salud. Si bien la medida entró en vigor en noviembre, no había reglamento que indicara a los consulados cómo proceder. El presidente Joe Biden revocó este viernes una orden emitida por el expresidente Donald Trump en octubre del año pasado, que suspendía la entrada de inmigrantes que a juicio del gobierno pudieran convertirse en una carga pública para el sistema de salud. Se suspende la proclamación 9945 del 4 de octubre de 2019. Señala la proclama firmada por Biden y dada a conocer por la Casa Blanca. La medida, conocida como suspensión de entrada de inmigrantes que afectaran financieramente al sistema de atención médica de los Estados Unidos, a fin de proteger la disponibilidad de beneficios de atención médica para los estadounidenses, generó polémica debido a que dejó sin opciones de recibir atención médica a inmigrantes legales que se infectaran por COVID-19 y requirieran atención médica de urgencia. Biden dijo que la política aprobada por Trump no promueve los intereses de los Estados Unidos y que el gobierno se compromete a ampliar el acceso a una atención médica asequible y de calidad. Sin embargo, agregó: podemos lograr ese objetivo sin prohibir la entrada de no ciudadanos que buscan inmigrar legalmente a este país, pero carecen de medios económicos significativos o no han comprado cobertura de seguro médico de una lista restrictiva de planes calificativos. La Casa Blanca dijo además de que la suspensión de entrada impuesta en la proclamación 9945, firmada en octubre del 2020, contradecía la política establecida en la sección 1 de la Orden Ejecutiva 14012 del 2 de febrero de 2021. Restaurar la fe en nuestros sistemas legales de inmigración y fortalecer los esfuerzos de integración e inclusión para los nuevos estadounidenses. La medida de Trump. La proclama 9945, firmada en octubre y puesta en vigor en noviembre, prohibió la entrada al país de extranjeros que puedan convertirse en una carga para el sistema de salud, una nueva restricción a la inmigración legal bajo su política migratoria de tolerancia cero, esgrimada por Trump desde el comienzo de su mandato en enero de 2017. La medida exigió que toda persona que solicite una visa de entrada demuestre que tiene un seguro de salud válido para ser utilizado en Estados Unidos. La política estableció además que serán considerados como personas que puedan convertirse en una carga para el sistema de salud si no están cubiertos por un seguro de salud, aprobado dentro de los 30 días de haber ingresado al país, a menos que tengan suficiente dinero para pagar los costos médicos razonablemente previsibles. El decreto, sin embargo, no afecta a las personas que ya tenían una visa de inmigrante válida, y tampoco a los migrantes que ingresan a Estados Unidos por otras formas, incluidos los residentes legales permanentes Green Card. La regla de Trump también incluyó excepciones para las personas que buscan ciertos tipos de visas, tal como documentos para hijos de ciudadanos estadounidenses. Abogados advirtieron en octubre del año pasado que la orden de Trump no estableció si habrá un sistema para obtener un seguro de viaje válido, Travel Insurance. Se trató de otra manera de dificultar la entrada de una persona y abrió las puertas a los oficiales consulares y de inmigración para que negaran las visas o se las quiten por concepto de carga pública, dijo Alex Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. Las excepciones. La orden de Trump no afectó a la totalidad de inmigrantes que ingresaban legalmente a Estados Unidos. La proclama 9945 no se aplicó a extranjeros que tengan una visa de inmigrante válida emitida antes de la fecha de vigencia de esta proclama. Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos de conformidad con una visa especial de inmigrante, ya sea en la clasificación C o SQ, que también sea ciudadano de Afganistán o Irak, o su cónyuge e hijos si los hubiera. Cualquier extranjero que sea hijo de un ciudadano de Estados Unidos o que desee ingresar a los Estados Unidos de conformidad con una visa IR2, IR3, IR4, IH3 o IH4.
Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos de conformidad con una visa IR5, siempre que el extranjero o el patrocinador del extranjero demuestren a satisfacción del funcionario consular que la atención médica del extranjero no impondrá una carga sustancial sobre la atención médica al sistema estadounidense. Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos de conformidad con una visa SB1. Cualquier extranjero menor de 18 años, a excepción de cualquier extranjero que acompañe a un padre que también esté emigrando a los Estados Unidos y sujeto a esta proclamación. Cualquier extranjero cuya entrada sea más importante para los objetivos de aplicación de la ley de Estados Unidos, según lo determine el secretario de Estado o su designado en base a una recomendación del fiscal general o su designado. Cualquier extranjero cuya entrada sería de interés nacional según lo determine el secretario de Estado o su designado caso por caso. La regla de Trump no se estaba ejecutando debido a que el gobierno no elaboró un reglamento que orientara a los consulados y embajadas la manera de proceder en cada caso, dijeron abogados consultados por Univision Noticias. La administración de Trump usó la unidad secreta antiterrorista para interrogar a los abogados en la frontera, según ProPublica. Los documentos a los que tuvo acceso ProPublica mostraron que varios abogados de inmigración que trabajaron en la frontera sur con solicitantes de asilo fueron interrogados por miembros del equipo secreto de respuesta táctica contra el terrorismo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Funcionarios de la administración de Donald Trump justificaron interrogatorios a abogados de inmigración hechos por una unidad especial de antiterrorismo en el marco de una investigación al movimiento anarquista Antifa, según reveló este viernes una investigación de ProPublica. Los documentos a los que tuvo acceso ProPublica mostraron que varios abogados de inmigración que trabajaron en la frontera entre México y Estados Unidos con solicitantes de asilo fueron interrogados por miembros del equipo secreto de respuesta táctica contra el terrorismo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Entre los afectados por esta política figuraron los abogados Héctor Ruiz y Taylor Levy que, según los registros obtenidos, fueron interrogados en un puerto fronterizo en El Paso, Texas, ante la sospecha de que brindaron asistencia a la caravana de migrantes que entonces era un foco de atención para la administración de Donald Trump. Los documentos fueron proporcionados a ProPublica por el grupo defensor de los migrantes Santa Fe Dreamers Project, que presentaron una solicitud sobre las detenciones hechas a Levy y Ruiz basada en la Ley de Libertad de Información FOIA. Sin embargo, Levy y Ruiz no fueron los únicos que sufrieron por esta práctica, según ProPublica. En julio de 2019, 3 defensores de los inmigrantes en California demandaron al gobierno de Trump, al que acusaron de ordenar una vigilancia secreta de sus actividades y violar así la primera enmienda de la Constitución. Nora Phillips, cofundadora de la organización Al Otro Lado, que tiene sede en Los Ángeles, la abogada de inmigración Erika Piñeiro y el documentalista Nathaniel Denison de la fundación Through My Eyes, señalaron en la querella que desde octubre de 2018, el gobierno federal siguió sus movimientos y acciones. Como resultado de ello, fueron hostigados y detenidos en la frontera, e incluso se les negó la entrada a México o se les obligó a salir de tierras mexicanas, dijeron. En el caso de Levy y Ruiz, ambos fueron interrogados sobre sus actividades en México, específicamente si habían estado en Tijuana recientemente. También se les preguntó sobre sus trabajos y antecedentes educativos. A Ruiz se le preguntó específicamente sobre la financiación del proyecto Santa Fe Dreamers, donde trabaja como abogado. Según los correos electrónicos revelados hoy por ProPublica, se ordenó a los agentes que marcaran a Levy y Ruiz, así como a otras 3 personas en el sistema para detectar a las personas que pasan por los puertos de entrada. Un informe de inteligencia de CBP del Paso, escrito varios meses de que Levy y Ruiz fueran interrogados, asegura que la migración masiva de América del Sur a Estados Unidos está coordinada en algún nivel por organizaciones sin fines de lucro
que desean llenarse los bolsillos con los ingresos derivados de las tarifas de transporte de migrantes hasta la frontera o por lo que estos pagan a sus abogados. El informe asocia el trabajo de los defensores de los migrantes con otros grupos como Antifa. El gobierno del presidente Joe Biden aún está lidiando con las demandas presentadas por estos casos, y CBP está esperando los resultados de una investigación interna.